me han comunicado que tenemos un pequeño problema con el sonido y van a ver si lo pueden solucionar. Bueno, yo soy Tere, soy orientadora de estudios superiores y bueno, en la jornada de hoy pues voy a presentar a Andrea Victoria Antiniegas, que es la médica especialista en neurofisiología clínica que trabaja actualmente en el Hospital de Manises. En la ponencia marco que va a realizar Andrea nos va a enmarcar el concepto de salud mental y nos va a hablar desde el punto de la neurobiología, de esas señales silenciosas que están ahí y que con la situación de la pandemia se han ido agudizando. Os podría hablar del extenso currículum que Andrea tiene como médica general y como médica especialista en neurofisiología, y no es el caso. ¿Por qué? Porque las personas somos más que nuestra experiencia y nuestra formación. Las diferentes circunstancias que nos vamos encontrando en la vida son aquellas que nos van haciendo quienes somos. Son esas pequeñas piedras que nos encontramos en el camino y que en ningún libro hay una solución, las que nos van haciendo ese ser, esa persona que somos. Tuve la oportunidad de conocer a Andrea aproximadamente hace 4 o 5 años en una formación de programación neurolingüística. Y os he de decir que, bueno, en ese viaje sin retorno que comenzamos hacia el autoconocimiento y el desarrollo personal, tuvimos la oportunidad de conocer todas esas potencialidades que desconocíamos, de enfrentarnos a situaciones que pensábamos que no podríamos hacer frente. Y sobre todo, adquirir esas herramientas que son tan importantes para hacer frente pues, a esos problemas de salud mental que ahora van emergiendo con el tema de la pandemia. Andrea es una persona con las ideas claras y con una clara vocación de servicio. Lo ha demostrado en muchas ocasiones. Y cuando tuve la oportunidad de conocerla, fueron 2 años en los cuales conocimos muchas cosas muy, muy personales. Una de las que más me impactó fue el hecho de que cuando finalizó sus estudios, su primera labor laboral fue irse al Amazonas. Claro, fue una situación en la cual se tuvo que enfrentar, entre comillas, a su padre. Fue una situación dura. ¿Por qué? Porque se enfrentaba a unas situaciones extremas en el Amazonas. No tenían recursos, se encontraba con mentalidades machistas. Pero esto contribuyó a hacerla más fuerte, a dotarla de unas herramientas. Y esas herramientas la acompañan y la acompañarán durante toda su vida. En ese viaje que ha ido desarrollando durante todos estos años, os puedo decir que Andrea ha logrado ser más precisa en sus comunicaciones, más determinante en determinadas acciones, por ejemplo, tener que aparcar el coche en un espacio minúsculo, honesta frente a sus pensamientos y sus emociones y responsable en sus actos. ¿Cómo definiría a Andrea? Como una persona empática, solidaria, valiente, con coraje, amiga de sus amigos, tierna, y así os podría decir un largo etcétera, y me tiraría toda la mañana, que no es el objeto. Y todo esto, todo lo que os he ido contando, contribuye a que Andrea sea lo que es hoy por hoy, y todo lo que le queda por ser, porque es una buena amiga, una buena madre, una buena esposa, una buena profesional. Y bueno, es valiente y me demostró una vez más su valentía cuando la llamé por teléfono y la dije: Andrea, estamos pensando hacer este foro, este es el tema, ¿te interesa participar? Y sin titubear me dijo que sí. Y bueno, pues sin más preámbulo, os paso con Andrea. Buenos días a todos. Bueno, después de tantas flores yo no tengo mucho más que decir. Bueno, simplemente mi nombre es Andrea Arciniegas, como ya lo dijo Tere. Soy médico especialista en neurofisiología clínica. Soy una apasionada de las neurociencias. Me gusta mucho la divulgación científica
Y esto me ha llevado a crear un blog y un podcaster que es neurocliplab.com, mi gran proyecto, mi bebé, entre mis otros 2 bebés que tengo en casa. Y bueno, esta es una oportunidad bastante interesante para mí. En primer lugar, gracias Tere por invitarme, gracias a Concha, gracias a todo el equipo organizador. Felicitarlos porque considero que el tema de salud mental es algo imprescindible en estos momentos que estamos viviendo, ¿vale? Y ahora les voy a contar por qué. Creo que es un tema que nos compete a todos, no solamente en el área de la salud, sino en el área de la educación y en absolutamente todos los grupos sociales actualmente, ¿vale? Entonces espero que esta charla les sirva. Yo insisto, soy neurofisióloga, no soy psicóloga ni soy psiquiatra, sin embargo creo que podemos hacer aportaciones aquí. Al final de la charla haremos un turno de preguntas o de aportaciones, lo que deseen, y si me quieren contactar estaré disponible para lo que necesiten. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a desarrollar la charla? Bueno, la ruta de navegación. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la ruptura de nuestra cotidianidad. Vamos a hablar de la neurobiología, qué pasa con la ansiedad y la depresión, qué es lo que hace en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Hablaremos de los problemas de sueño, aprendizaje y memoria, que son 3 puntos súper importantes que hemos visto, no solamente en la pandemia, ya los estamos viendo desde mucho antes de la pandemia. Vamos a hablar de la incertidumbre en la gestión emocional, de cuidarnos para cuidar. Y cuando hablo de cuidarnos para cuidar, no estoy hablando de los alumnos, no estoy hablando de los niños y adolescentes, estoy hablando del personal docente, ¿vale? Vamos a hablar de los estudiantes y COVID, de los retos en salud mental, de esas señales que tenemos que prestar atención en las aulas para saber cuándo tenemos que interactuar y cuándo tenemos que ser un equipo multidisciplinar. Algunas conclusiones, aportaciones y preguntas. Para empezar, vamos a hablar que la Organización Mundial de la Salud habla del concepto de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Esto en qué se traduce? Que no puede haber salud si no hay una salud mental y no hay un cerebro bien amueblado, no hay una gestión emocional adecuada. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Como pueden observar, si no hay salud mental, es muy difícil que una persona sea sana. Vamos a hablar vamos a salirnos, desmarcarnos del COVID y vamos a hablar de las cifras que nos daba ya la salud mental antes de la época pandémica, ¿vale? Hablamos que se reportaba que 1 de 4 personas en el mundo tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida, y eso es una cifra muy alta. 450 millones de personas se ven afectadas por un problema de salud mental grave y más de 300 millones viven con depresión. Esto es sumamente grave porque estamos generando un coste muy importante a nivel general, y no estoy hablando solamente de España, estamos hablando a nivel de todos los países, cada uno con sus circunstancias, donde generamos un coste muy alto en tratamientos y en fármacos y disminuimos la productividad de las personas que están en edad de trabajar, de los niños que estudian y de todas las personas a nivel productivo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos estudios de salud mental ya se estaban poniendo sobre la mesa porque se empezó a considerar, y sobre todo en el año 2016, con la salud mental, los problemas de salud mental, como un problema de salud pública. Cuando hablamos de un problema de salud pública, es como lo que nos pasó con el COVID, es algo que afecta a muchísimas personas y que se empieza a volver incontrolable. Entonces, esto ya eran cifras de antes de la pandemia. Se habla que el 6.7% de las personas que viven en España viven con depresión y el mismo porcentaje con ansiedad. Y la mayoría de los trastornos mentales crónicos, como la depresión, la ansiedad, la psicosis, el abuso de sustancias y los trastornos alimentarios y de la personalidad, tienen su inicio entre los 12 y los 24 años, con un agravante que el 50% se presentan antes de los 15 años y el 75% antes de los 20. Fundamental el trabajo en equipo en las escuelas y en los hogares, claro está. Y cuando hablamos de salud mental, también hablamos que lo que les hablaba, el Fondo Monetario Internacional, y miren la fecha de este comunicado, fue en el 2016, en la Organización Mundial de la Salud,
habla que la inversión en el tratamiento de la depresión y la ansiedad tiene un rendimiento del 400% y los tratamientos y los fármacos le cuestan alrededor de más o menos de 1 billón de euros al año, antes de la pandemia. Estas son cifras alarmantes. También se hablan de grupos vulnerables, como por ejemplo, en el 2019 ya teníamos una emergencia no pandémica, como eran los campos de refugiados y los desplazamientos forzosos de la gente en los países en guerra, y hablábamos que de estos grupos, lo que se estudió fue que de 1 en cada 11 individuos, o sea, el 9%, que ha vivido bajo un conflicto bélico o violento en algún momento de los 10 años previos, padece un trastorno mental de moderado a grave. Y según los cálculos, el 22% de las personas, es decir, más de 1 de cada 5, viven en una zona de conflicto, sufren depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno bipolar o esquizofrenia. ¿Y qué pasó luego? Pues que llegó el COVID. Y con el COVID no me voy a detener aquí porque ya todos sabemos, hemos hecho un curso intensivo de COVID y hemos pasado una pandemia. ¿Y esto qué nos ha generado? Pues que toda nuestra cotidianidad y todo lo que teníamos rutinariamente conocido antes de este punto nos ha marcado un antes y un después. Esta infografía, simplemente para recordarles, es una infografía muy interesante de la Organización Panamericana de la Salud, pues recordándoles que hace un año, para esta época, estábamos todavía pasando una primera ola bastante traumática para muchas personas y en todos los campos. Y aquí no voy a diferenciar sanitarios, educadores, niños, porque considero que cada persona y cada ser donde estuviera, porque esto es una pandemia, esto es algo mundial, pasó un evento traumático de diferentes maneras y según sus condiciones. Lo que sí quiero recordar es que tuvimos una primera ola, que tuvimos una mortalidad y morbilidad inmediatas al COVID porque no conocíamos de qué se trataba la enfermedad. A nivel de los sanitarios empezamos con un agotamiento desde la primera ola, luego tuvimos una segunda ola con un impacto en la restricción de los recursos, de las condiciones no urgentes, es decir, la gente dejó de ir al hospital, aquí se vivió desde la primera ola, esta es una infografía de Latinoamérica, sin embargo es muy interesante porque nos indica que muchas personas que ya tenían problemas tenían trastorno de salud mental, personas con discapacidad, personas mayores dejaron de ir a asistir a los servicios hospitalarios y con las consultas de seguimiento por el COVID. ¿Y qué nos encontramos entre la primera y la segunda ola? Muchísimos casos de mal ajuste de tratamiento, de crisis, porque las personas no sabían dónde consultar. Empezamos a hacer la teleconsulta, pero habitualmente estamos acostumbrados a socializar, al contacto, a ir a contarle al médico qué es lo que nos pasa. Y en las personas mayores, lo estábamos hablando antes, esto fue un impacto brutal porque, claro, llama al abuelito que no se expresa bien o que se le olvidan las cosas para que te cuente qué le ha pasado o cómo le ajustas el tratamiento. Esto ya no lo encontramos a partir de ahí. La tercera ola, hablamos de un impacto de la interrupción de la atención de enfermedades crónicas. Gracias a Dios aquí en España eso se ha frenado un poco y se ha intentado nivelar. Pero si bien acá hay una línea entre la primera y la segunda ola que habla de cuarta ola, y esto es a nivel mundial. Hablamos de trauma psicológico, de enfermedad mental, de un daño económico severo y sobre todo del agotamiento. Estamos bastante cansados en este punto y esto afecta bastante a nuestra salud mental. Bueno, ¿y qué pasó durante el COVID? Pues lo que sabemos, nos confinaron. Cuando nos confinan nos quitan todas las relaciones sociales. Esto en niños y adolescentes que dijeron, se van los niños a casa, mandamos a 9.5 millones de estudiantes a casa, cuando los estudiantes, los niños en edad escolar son los que más necesitan socializar, aprender de sus iguales. Los adolescentes necesitan seguir teniendo su intimidad y su contacto social. Los mandamos a casa y ¿qué generó? Pues mucho problema de ansiedad. Tenemos que vivir con mascarillas, lavándonos las manos. La gente empezó a quedarse en casa con miedo al contagio. Empezamos a ver a los mayores aislados, a no ver a nuestras familias, a tener ansiedad porque no sabemos cómo están los nuestros. Aparte de eso, tenemos un problema muy grave y son los trastornos de sueño. Hay una encuesta que se hizo un estudio donde dice que el 90% del personal educativo, el personal docente, sufre problemas de sueño durante la pandemia. ¿Y a qué llevamos los problemas de sueño? Pues que efectivamente estábamos en casa, que probablemente todos podíamos tener más tiempo en cama, sin embargo, el tiempo efectivo de sueño bajó muchísimo. Una persona necesita tener su ciclo de sueño. El sueño está estructurado y tenemos un sueño superficial y un sueño profundo. Cuando estamos muy estresados, el sueño profundo disminuye. ¿Y el sueño profundo para qué nos ayuda? Aparte que es el momento de la ensoñación, nos ayuda para fijar la memoria y el aprendizaje, tanto en adultos como en niños. Y las personas que están en continuo aprendizaje, pues estas son alteraciones que son bastante graves. Y además,
¿Qué pasó con los niños? Los niños se enfrentaron a estar todos confinados en casa con sus padres. En casa, se ha aumentado el número de divorcios, se han disparado. También se han disparado el número de mujeres que han denunciado maltrato y abuso intrafamiliar, en un 60% las denuncias en España según el CIS. Y entonces ahora nos preguntamos, a partir de ahí, ¿quién vive con el menor? Pues ahora nos encontramos, post pandemia, que de esos divorcios pues tenemos custodias compartidas, niños que viven con los abuelos, niños que durante la pandemia tuvieron que ser llevados donde los abuelos porque hubo mucha gente en primera línea que no quería contagiar a los suyos. Entonces, estos cambios bruscos pues también han generado que de cada 10 niños al menos uno han sufrido alteraciones en el aprendizaje, en el rendimiento académico o convivencia escolar por el COVID. Y aparte de eso se ha hecho una encuesta donde los niños de 12 a 17 años, adolescentes, refieren que un 8% no han tenido con quién hablar durante la pandemia de cómo se sentían. Y un 8% es bastante elevado. Si hacemos una radiografía de la salud mental este año, ya después de todo lo que hemos pasado, hablamos que un tercio de los adultos reportan niveles de angustia. Las mujeres son las más afectadas. ¿Por qué? Porque los roles en casa con el confinamiento no han ayudado a la conciliación. Hemos encontrado que hemos tenido que hacer teletrabajo con los niños en casa. Esto ha generado muchísimo más estrés y muchísimo más estados de ansiedad. El número de mujeres que han consultado durante la pandemia se ha aumentado en un 41% en los servicios psicológicos, sin hablar de todas las personas que ya han aumentado el consumo de fármacos por ansiedad y por depresión. Entre la población más joven, esta cifra llega a 1 de cada 2 personas. Recordemos que las personas más jóvenes estuvieron muchísimo más tiempo confinadas y sin poder salir de casa. Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, la dificultad en la conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos y los problemas laborales son los que más se remarcan en este momento en la pandemia, sobre todo pérdida de empleo, que tanto los adolescentes como los niños también lo sufren. En una casa donde los dos padres están en paro, están en ERTE, pues a lo mejor es muy complicado ya estar, donde todos tenían su rol, donde todos salían a la calle, donde cada uno tenía su función. Encontrarnos todos en casa, esto ha generado bastante disconfort. Las personas de 18 a 34 años son las que más han frecuentado los servicios de salud mental y han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza, y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación. Se dice que las personas mayores, estamos hablando de nuestros padres y nuestros abuelos, han tenido menos repercusiones de la salud mental porque probablemente son más resilientes. Y esto se debe a que ya han pasado guerras y han pasado otros episodios traumáticos a lo largo de su vida que los han preparado psicológicamente de alguna manera para la pandemia. Bueno, y en cuanto a lo que aquí hablamos, ¿qué nos encontramos? En salud mental tenemos 2 tipos de pacientes. Y hablo en este momento de pacientes porque voy a hablar un poquito así por encima de patología. Hablamos de los pacientes no COVID y no COVID. Porque el COVID ha producido muchísimos síntomas neuropsiquiátricos, ¿vale? Los más importantes. Hemos encontrado ansiedad y depresión en el 90% de las personas que han sufrido COVID. 90%, que me extraña a mí que no sea el 100%. Sin embargo, es una cifra bastante elevada. Síndromes confusionales agudos, delirio en las personas hospitalizadas. Aparte de eso, síntomas como el mareo, la cefalea, la pérdida del gusto y el olfato, como le dije, usé la anosmia, y encefalopatías. Son términos un poco ya más complejos y la encefalopatía ya es algo que se trata directamente en el hospital. Pero probablemente en esta sala alguien me puede contar que ha perdido el gusto o el olfato por el COVID y esto es un síntoma neurológico, ¿vale? Por otra parte, también tenemos a la población que no ha pasado el COVID y que tenemos pues el aumento de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, nos levantan el estado de alarma y no sabemos cómo vamos a actuar. Hemos aprendido a reunirnos en espacios abiertos con la mascarilla y cada uno con su responsabilidad individual. Aumento de la ansiedad y la depresión y exacerbando lo que ya les había mostrado que veníamos de atrás, pues esto ha aumentado porque, insisto, no se ha descuidado, pero de cierta manera no estábamos preparados para tener un soporte para todas estas personas que ya tenían un problema de salud mental. No hemos tenido el soporte adecuado durante la pandemia y probablemente lo que estamos haciendo post pandemia a todos nos pilla de nuevos, que es la telemedicina, el teletrabajo y seguir, por ejemplo, con las clases virtuales en muchas ocasiones. El duelo por pérdidas cercanas. Muchas personas no han podido hacer un duelo ideal, no han podido ir a despedir sus familiares y estamos hablando de los niños y de los adolescentes, no despedir a sus abuelos, a sus mayores o a alguien más cercano
eso enmarca una cicatriz a nivel emocional bastante grande. Y saberlos acompañar desde las casas y desde los centros educativos, desde los hogares, es extremadamente importante. La limitación para acudir a los servicios de salud, como lo hemos comentado, el aumento del consumo de fármacos, la exacerbación de problemas en salud mental previos a la pandemia, y en este marco también hablo de las personas con discapacidad, que también se han descuidado bastante, ¿vale? En cuanto a la ruptura de nuestra cotidianidad, pues lo que hablábamos, no tenemos contacto social, tenemos que hacer un remake de todo lo que sabemos y saber cómo vamos a actuar de aquí en adelante. Hemos limitado las actividades de la vida diaria fuera de casa, trabajar, salir con amigos, ver a la familia. Hemos tenido menor actividad física, y tener menor actividad física no es cualquier cosa. Tener menor actividad física también repercute en el sueño, en el aprendizaje y la memoria. Disminución de la exposición al sol, grave también. Tenemos algo que se llama vitamina D, que en países que se acercan al Ecuador tenemos sol todo el tiempo, pero en países como que tenemos estaciones no tenemos sol todo el tiempo. ¿Qué hace la vitamina D? Uno, se ha demostrado que índices bajos de vitamina D predisponen más al COVID. Segundo, la vitamina D ayuda, es como una vitamina que está dentro del engranaje del sistema de la felicidad. La vitamina D nos ayuda a liberar más serotonina y muchos más neurotransmisores para tener estado de bienestar. Aparte de eso, cuando hacemos actividad física, tenemos vitamina D en el cuerpo, pues dormimos también mejor. El no contacto físico, nos han quitado los besos, los abrazos, y aparte de eso, en los niños, ojo con esto, en las aulas les hemos quitado la mitad de nuestro rostro. Hemos aprendido a leer los ojos y las expresiones faciales. Lo digo porque no es tan fácil ahora ver que alguien a lo mejor está triste o si no es muy expresivo, a veces es complejo si no le escuchamos o si no tenemos muchas más señales, porque tenemos una mascarilla delante que además no nos podemos quitar. Le hemos dicho hola a la incertidumbre. Hoy estamos aquí, mañana vamos a ver cómo estamos y cómo nos vamos a reinventar y a ver a partir del 9 de mayo qué pasa. Y la introducción de nuevas rutinas, mascarilla, limpieza, que además por lo que me he enterado y he leído, en los grupos entre menor edad, los chicos se lo llevan mucho mejor que los adolescentes y que los adultos. Hemos demostrado, y además esto sí es una felicitación para los grupos de primaria, que en las escuelas de primaria, en las escuelas infantiles, hay muchísimo menos contacto de lo que se pensaba inicialmente. Y por eso no se han vuelto a cerrar las escuelas. Los niños están siendo muy responsables, muy responsables. En adolescentes, ¿qué les hemos hecho a los adolescentes? Y digo hemos hecho porque todas estas normas también les han repercutido muchísimo. Les hemos disminuido su intimidad, les hemos limitado su autonomía y les hemos limitado su espacio social. 3 características básicas de la adolescencia. No me extraña a mí que los adolescentes estén tristes y estén muy ansiosos. Y el tema no es dejarlos estar y ya se le pasará porque es adolescente. El tema es apoyarlos y acompañarlos para que puedan gestionar esas emociones. Porque si no, pasan cosas como lo que hemos visto, que es el aumento del índice de violencia de grupos de adolescentes, los botellones, las agresiones en las calles, muchas cosas que se han aumentado post pandemia. Y escuchamos a la gente mayor diciendo, los chicos están desatados, sí, pero ¿quién acompaña a esos chicos? Es importante saber cómo estamos gestionando este tema en las aulas y en las casas. En cuanto a la neurobiología, y aquí voy a contarles esto de una manera un poco dinámica. Tenemos muchos neurotransmisores, que esto es un engranaje cuando nos sentimos bien, cuando digo bien, es sentirnos contentos, felices, a gusto. No es una sola cosa la que interviene. Tenemos todo un sistema de engranaje que activa un sistema en el hipotálamo, en la hipófisis, y que además también le da señales a todo nuestro organismo para que actuemos, ya estemos felices, ya estemos en alerta, ya estemos tristes o tengamos un episodio de ira, por ejemplo, ¿vale? Tenemos una sustancia que es el cortisol, y el cortisol se genera a nivel de las glándulas suprarrenales cuando tenemos una situación de estrés. Y disminuimos neurotransmisores importantes para la felicidad y para estar bien y para que no tengamos depresión, estemos tristes, como la serotonina, la oxitocina, la norepinefrina, la dopamina. Y si decimos que no pasa nada con estar estresados un día, siento decirles que esto no es así. Disminuimos la neuroplasticidad, las dendritas dejan de crecer, las sinapsis de las neuronas dejan de estar
y la neurogénesis, que es la nueva formación de territorios cerebrales que se tienen que regenerar, no existe. Y aquí les compongo un ejemplo. Están en el cine, y esto lo tomo de un libro de una psiquiatra que me encanta, el libro se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, para quien lo quiera leer, es súper bonito. Y estamos en el cine y de repente alguien grita fuego, se apaga la pantalla y nos ponemos con aumento de la temperatura, nos da taquicardia, empezamos a hiperventilar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y nuestro cuerpo qué hace? Actuamos de la manera más rápida, porque si no existiera el cortisol, que es el que se libera, estaríamos sentados en el cine pensando y reaccionando poco a poco a ver qué tenemos que hacer, y a lo mejor si hay fuego realmente podemos morir quemados. Cuando decimos fuego, se activa todo el sistema dentro del organismo, el cortisol se libera, pero aparte de eso se genera todo un engranaje de estrés a nivel cerebral. Lo que hablábamos, a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, generamos todo un aumento, se disminuyen las monoaminas, aumenta toda una cascada de inflamación. Es como decir, gritar fuego y que llegue la Guardia Civil y la policía, todo el mundo a actuar ahí a nivel cerebral, y entonces el cortisol son los bomberos. El cortisol llega a ser que los activa, pero a la vez apaga el incendio. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una situación de estrés mantenida, los bomberos dicen voy a apagarlo, pero ya nadie les hace caso, porque les pasa como el pastorcito mentiroso, ¿vale? Estamos en una situación tanto de estrés que el cuerpo se habitúa al estrés. Entonces nuestro sistema inmunitario, que la policía y la Guardia Civil, dicen pues yo ya no voy allí a mirar qué pasa. Entonces, la gente que sufre estrés crónico y que sufre depresión, ¿qué le sucede? Sufre dolor crónico con mucha más frecuencia, sufre fatiga, se siente cansado, se enferma muchísimo más, y esto está totalmente demostrado, porque el cuerpo se manifiesta cuando no atendemos una emoción, y esto es real, la emoción sale por alguna parte. Es decir, cuando no atendemos un problema, un estado de estrés, un estado de ira, y no lo gestionamos, y esto se hace de forma continua, podemos generar en dolores crónicos, en ansiedad, en depresión y en otras afectaciones a nivel orgánico, porque como lo hemos visto, hay cosas a nivel del cerebro que dejan de estar bien. Es decir, hay estudios que muestran que estados de estrés crónico en pacientes con ansiedad y con depresión cambian a nivel de la resonancia magnética nuclear, y hemos visto cómo las estructuras cerebrales empiezan a atrofiarse. Por tanto, es extremadamente grave no gestionarlo adecuadamente. Y esto simplemente es un esquema lo que les he contado para mostrarles cómo hay estudios, y creo que este artículo lo he adherido entre la bibliografía para quien lo quiera consultar y tenga interés, que el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo menor está íntimamente ligado al dolor crónico, a la fibromialgia, a todos estos trastornos con dolor, porque se ha demostrado que generan las mismas vías, ¿vale? Activan los mismos neurotransmisores y generan exactamente lo mismo a nivel cerebral. Van de la mano, van ligados. El artículo de psiquiatría, que ese lo adjunté. Vale. Y bueno, ¿y cómo se afecta todo esto? Esta infografía es muy interesante porque, como les comentaba, el sueño es fundamental para nosotros, para poder rendir a nivel laboral, para que los niños puedan aprender. Sucede, como les he comentado, que el 90% de los docentes han tenido alteraciones de sueño, sin contar los niños y los adolescentes. ¿Y esto por qué se ha dado? Pues porque pasamos más tiempo en cama, porque utilizamos más las pantallas y porque no tenemos adecuadas rutinas de sueño. Eso no necesitamos estar muy estresados como para no dormir bien. Las pantallas también, las luces bastante brillantes antes de dormir, no tener una rutina de irnos a dormir a una hora, y esto más que todos los adolescentes, los que juegan, por ejemplo, con la Play o con pantallas, lo vemos bastante. Hemos pasado a nivel de redes sociales, y esto es muy interesante, de tuitear 300.000 tweets en un minuto a nivel mundial antes de la pandemia, a 300 millones de tweets en un minuto. Eso es una barbaridad. El uso de Internet se ha incrementado en un 75%. Y va muy de la mano también en algunos grupos de edad, pues con alteraciones en el sueño. Entonces, dormir suficientes horas es fundamental para que tengamos energía, atención, creatividad, memoria, rendimiento y menos accidentes, sobre todo a nivel de tráfico, a nivel laboral. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tener una higiene de sueño es poner rutinas. ¿A qué hora nos vamos a dormir? La tele, ojo con la televisión antes de dormir. El
control de las pantallas, el brillo de las pantallas. Es preferible tener un libro en la mesita de noche que poner la televisión, eso está totalmente demostrado, ¿vale? No tener una cena pesada, procurar hacer actividad física en el día. Y todo esto va tanto para todas las edades, ¿vale? Aparte de eso, a nivel de la memoria y el aprendizaje, encontramos que para que haya memoria y aprendizaje tiene que haber una expresión génica, tiene que haber una síntesis de proteínas para que haya un crecimiento de las condiciones sinápticas, aumenta la serotonina y la melatonina. La melatonina se las presenta, la melatonina es un neurotransmisor increíble que lo que hace es empujar a la serotonina, que es, como decir, el neurotransmisor de la felicidad. Y la melatonina necesita oscuridad y descanso en la noche, no la tenemos en el día. Por tanto, si no dormimos bien y no generamos melatonina, al otro día estamos cansados, agotadísimos, de mal humor y probablemente lo que hayamos hecho el día anterior que tengamos que recordar al otro día nos cueste bastante más, ¿vale? Aquí, ¿qué influye para la memoria y el aprendizaje? No aprendemos en un solo lado del cerebro, por decirlo así. Utilizamos muchas vías, el sistema visual, el sistema auditivo, pero aparte de esto, todos estos estímulos se traducen en la corteza prefrontal, en la temporal y en el parietal, y en el hipocampo, en la amígdala. O sea, con esto lo que les quiero decir es que hay que cuidar, hay que hacer un poco de fitness mental, procurar cuidar el sueño, procurar cuidar la memoria y el aprendizaje de los nuestros. Esto va para la casa, para los estudiantes, para todos los que están a nuestro alrededor, porque es extremadamente importante. O sea, dormir 3 horas no nos valen en un niño de 10 años. Dormir, los adolescentes me van a decir, sí, pero un adolescente puede dormir 12 horas, sí, pero a mí no me sirve que el adolescente se acueste a las 5 de la mañana de jugar a la Play y se levante a las 5 de la tarde, porque la melatonina no se va a liberar cuando se tiene que liberar. Insisto, necesitamos oscuridad, un espacio de tranquilidad y necesitamos ciertos hábitos para que esto funcione. Bueno, y en cuanto a la incertidumbre, la gestión emocional. Entonces, hablamos que estamos en una zona de confort en este momento y ha llegado la incertidumbre. La incertidumbre es lo que no sabemos, es ese sentimiento de no saber qué va a pasar mañana y nos pasó a todos durante la pandemia y creo que lo seguimos teniendo. Es esa sensación de que económicamente no sabemos qué va a pasar, que en nuestras casas no sabemos cómo va a transcurrir la pandemia, que a lo mejor tenemos personas que están con dificultades laborales o los chicos pues que no saben cuándo van a volver a reunirse, cuándo van a volver a socializar sin mascarilla, cosa que es fundamental para ellos. Y para esto necesitamos a lo mejor un cambio de paradigma. Y cuando hablo de cambio de paradigma es darle la vuelta a todo lo que nos está pasando y pensar en diferente. Y les voy a contar algo muy cortito de la historia de un monje que tiene un aprendiz. Entonces el monje sale del templo y llegan caminando 4 días, están súper cansados y llegan a un pueblo muy chiquitito y los atiende una familia que tiene una vaca. Y al aprendiz le hace mucha gracia a la vaca y les pregunta a la familia pues de qué viven. Después de la vaca nos da leche y de la leche sacamos el queso, cambiamos la leche por lo que necesitamos y ya está. Y el monje que se estaba preparando tanto tiempo para salir con su profesor, con el monje mayor, le dice al monje mayor, esta familia solamente tiene una vaca, es increíble cómo se manejan, tal. Y le dice el monje, vale, tu tarea de esta noche es tirar la vaca por el barranco. Se queda el monje como que le voy a tirar la vaca, si la vaca es lo único es su sustento. Dice, sí, tú tiras la vaca por el barranco, luego vuelves al templo y hablamos. Como era un aprendiz muy aprendiz y muy digno y fidedigno a su educador, espanta a la vaca, no la tira por el barranco, la espanta, pero la vaca se va y huye. No vuelve al templo porque se siente sumamente avergonzado por haberle quitado el único sustento a esa familia. Y decide no volver, pero ahorrar para algún día devolverle esa vaca a esa familia. Y se va, pasando unos 3 años, vuelvo al pueblo después y cuando llega al pueblo ve donde estaba la casita de estas personas tan humildes, un hotel muy coqueto, con un huerto precioso, un jardín, tal. Toca la puerta y dice, buenas, mire, es que aquí vivía una familia muy humilde que tenía una vaca. Y un hombre le dice, sí, somos nosotros. Dice, uy, ¿y qué ha pasado? Y dice, pues mire ustedes que un día nos hemos levantado y la vaca no estaba. Y la vaca no estaba y esto nos ha puesto a pensar de que íbamos a vivir. Nos hemos dado cuenta que la tierra era fértil, hemos cultivado un huerto, del huerto hemos sacado ganancias y hemos puesto el único hotel que hay a muchos kilómetros a la redonda. Con esto les quiero decir que no siempre es necesario caer al barranco para cambiar de paradigma. Sin embargo, ver las cosas de una manera diferente y tener un plan B nos ayudan a luchar no contra la incertidumbre, sino para la incertidumbre. Y con esto
contarles que no existen emociones buenas ni malas. Esto para nosotros y esto para las personas que nos rodean. La ira, la tristeza, el malestar, tienen algo detrás. Algo pasa. Entonces, hay emociones que hay que abrazar. Es muy necesario identificarlas. El saber decir, es que estoy molesto, vamos a ver por qué estoy molesto. No decir, es que estoy enfadada y no quiero hablar con nadie. Y se terminó la conversación. No. Saber cómo gestionarlo y por lo menos identificarle, ponerle nombre y decirles, vale, estoy molesto y aquí está la molestia, ¿qué pasa? Y saber un poquito, mirar en el fondo, ver si hay algo más, es súper importante. El arte de la motivación. No podemos quedarnos al lado del abismo, no podemos quedarnos pensando en la pandemia y por eso he pasado la infografía del COVID bastante rápido. Es importante buscar una motivación. No tiene que ser una motivación grande, no tenemos que ir al Everest a escalarlo. Es buscar una motivación diaria y enseñar desde las aulas a los niños y a los adolescentes a motivarse, a que a jugar con la frustración de decir, es que necesito una pantalla, necesito un estímulo, alguien que me dé algo para motivarme. No, busca la motivación. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué quieres trabajar hoy? Y dar la posibilidad de hacer otras cosas que nazcan de cada persona para poder tirar para adelante. Si estamos motivados, la incertidumbre cuando llega puede generarnos un plan B, de una manera mucho más fácil a no tenerla. Tenemos herramientas. Y la empatía, la escuchamos siempre, la empatía es ponerse en el lugar del otro, vale, eso suena muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con esa empatía? ¿Cuándo escuchamos? El arte de escuchar, el arte de conocer a los demás, lo que decía Tere, podemos hacer muchas cosas en nuestra vida, sin embargo, conocer a los demás, y más que todo cuando son términos en cuanto a estudiantes, eso es muy importante, saber con quién viven, saber cómo son sus cosas, las cosas en su casa, cómo están sus padres, si tienen alguna situación importante, y más en la época en la que vivimos. Y de cuidarnos para cuidar, y esto va para todo el equipo docente. Para poder cuidar, hay que cuidarse. No necesitamos tener una persona a cargo para podernos cuidar. Sin embargo, está demostrado que el autocuidado, la atención a nuestras necesidades, nos producen bienestar. Y una palabra que me gusta mucho y que se utiliza mucho en programación neurolingüística es aprender a ser ecológicos. ¿Cuántas veces decimos, nos piden un favor y decimos, sí, yo lo hago, y empezamos a sentirnos como que eso no va con nosotros, como que hemos dicho que sí por una obligación y sin embargo empezamos a sentirnos mal, nos duele la cabeza, se nos seca la garganta? Esas son señales que indican que algo no está funcionando dentro de nosotros y lo que acabamos de decir no va con nosotros. Aprenderlo a identificar y ir en pro y en dirección de nuestros valores y de lo que de verdad queremos día a día es lo que nos va a permitir tener bienestar a nivel personal y además enseñarlo. Y simplemente aquí, pues lo que hablábamos, todo tiene la misma receta. Les tengo que decir que aquí no tenemos ninguna fórmula mágica. Todo, el sueño, el bienestar, todo tiene la misma receta. Una buena alimentación, unos buenos hábitos de sueño, una adecuada motivación, o por lo menos un poquito de motivación, movimiento, y cuando digo movimiento no solamente hablo de movimiento físico, sino hacer esos hobbies, la lectura, tener el cerebro activo, buscar a salir al campo. Se ha demostrado que el contacto con la naturaleza disminuye muchísimo los síntomas de tristeza. Y cuando hablo de contacto con la naturaleza no significa irnos a una montaña. Se ha demostrado que ir a, por ejemplo, caminar por el río en Valencia o tener un jardín cerca, ver desde la ventana plantas, se ha demostrado que simplemente esas cosas tan pequeñas dan bastante bienestar. Y en cuanto a los estudiantes, se han hecho varios estudios y que hemos encontrado, hemos evaluado, Sagen evaluó un grupo amplio de estudiantes de medicina en Túnez. Encontraron que tenían un 72% alteraciones de sueño, ansiedad y depresión. Esto es más de lo mismo de lo que hemos hablado. El aumento del uso de internet, de las redes sociales y el aumento del consumo de comida calórica reduciendo la actividad física. Estamos encontrando estudiantes muy fatigados. Gente que ha hecho deserción escolar porque no ha sabido manejar todos estos síntomas. En Reino Unido, el 41% de los encuestados en otro estudio refirieron secuelas en salud mental tras el COVID y al menos el promedio general fueron de 2 horas buscando noticias, dada la incertidumbre y la ansiedad que les producía todo lo de la pandemia. 2 horas buscando noticias, el promedio a nivel general, y solamente en el Reino Unido, a saber a nivel mundial todo lo que nos puede generar. Y hemos encontrado que el detonante común es la ruptura de su propia cotidianidad social
y un nuevo paradigma de recibir clases virtuales y un reto de manejo de nuevas tecnologías desde casa, porque probablemente en muchas casas no tenían todo el soporte tecnológico para recibir las clases. Y hablo no solamente por España, sino a nivel del mundo. En todas partes mandaron a todos los estudiantes a casa. En todas partes hemos tenido que reinventarnos en saber cómo vamos a dar esa clase y que esos niños o esos adolescentes que no se queden sin escolarizar. Y esto ha supuesto una sensación de ansiedad general que no en todos los países del mundo la remarcan. Y esto quizás es lo que más me han pedido que les cuente un poquito en cuanto a qué tenemos que tener en cuenta con los estudiantes. Insisto, cuando tenemos, y yo sé que los valores se generan en casa, y cuando mandamos un niño o un estudiante al cole, pues tiene que tener ciertas bases, ¿no? Sin embargo, es fundamental saber si estos estudiantes o este niño, y ahora vamos a ver otro tipo de señales a nivel más personal, pero si conocemos un poco antecedentes familiares o predisposición biológica, no es lo mismo una persona que su familia está totalmente sana a un niño o a un adolescente que su padre, por ejemplo, se ha suicidado o alguno de sus padres o sus familiares cercanos han tenido depresión o ansiedad y están tomando medicación. El uso de los fármacos por enfermedades mentales previas. Y aquí también enmarco, aparte de lo que hemos hablado, el trastorno por hiperactividad y déficit de atención. Hay muchos niños que no siguieron tratamiento, no siguieron seguimiento presencial por todo el tema de la pandemia. Y probablemente después de estar confinados, si los niños eran hiperactivos y no recibieron el apoyo suficiente en casa, pues tengamos que ajustar tratamientos a nivel hospitalario y a lo mejor en las clases no estén rindiendo lo mismo que antes. Estas cosas es importante saberlas. Situaciones vitales estresantes agudas, como lo decíamos al principio, perder un familiar, perder a alguien durante la pandemia, no poder ver a sus abuelos, no poder ver a gente cercana, cambiar los hábitos de dónde me voy después de clases, porque no puedo ir a casa de los abuelos porque a lo mejor los contagio, no estoy vacunado. Todas estas cosas hay que conocerlas. Ojo con el consumo de sustancias psicoactivas. Ojo con esto, aumenta la agresividad, disminuye el sueño y probablemente es una de las causas, y eso ya lo estudiarán más ustedes que yo, pero es una de las causas de deserción escolar que hay que tener en cuenta, ¿vale? Experiencias adversas durante la infancia conocidas. En casas donde haya abuso, y no solamente abuso al niño, abuso a la madre, que el niño lo presencie, o abuso a algún otro familiar, maltrato, situaciones la edad temprana que hayan podido pasar, y esto es importante saberlas. Y factores psicológicos individuales, que esto ya es lo que más podemos a lo mejor ver y detectar, que son niños con baja autoestima, que tienen baja tolerancia a la frustración, que se enfadan muchísimo, que tienen un estilo personal poco adaptado para afrontar las vicisitudes de la vida, como tendencia al negativismo, como el aislamiento, la autoexigencia, nada les sale bien y todo tiene que estar perfecto, o la insatisfacción permanente. Y circunstancias sociales actuales como la pérdida de recursos económicos, situación de paro laboral en las familias, la carencia de red social o el estrés familiar. Señales que nos dicen mucho. Los niños que están irritables o constantemente con mal humor. No sabemos qué situación adversa han tenido en casa. No sabemos si están durmiendo bien. Ojo, no sabemos si están comiendo bien. Estamos hablando que los índices de pobreza extrema y los comedores sociales han aumentado muchísimo el aforo, ¿vale? Entonces probablemente tengamos niños y adolescentes que en sus casas no están recibiendo lo que necesitan a diario para poder aprender. Niños con mucho sueño durante la clase, no solamente que no duerman por estar jugando a la play, a lo mejor no están durmiendo por otras situaciones como ya lo hemos visto anteriormente, que tengan mucha fatiga, que tengan mucho cansancio. El aumento pérdida excesiva de peso, se ha demostrado que redes sociales como Instagram han aumentado el índice de trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia, en los niños y las adolescentes, sobre todo que pierden mucho peso, y aumento excesivo de peso. Consumo calórico excesivo sin ningún tipo de actividad física, ¿vale? Pérdida de interés por las actividades, el aislamiento de sus iguales y la deserción escolar. También la preocupación, niños o adolescentes que tengan preocupación o que tengan un sentimiento constante que algo malo pasará, que a menudo hace muchas preguntas requiriendo que alguien lo tranquilice, que se moleste cuando se produce un error o si hay un cambio de la rutina, que tengan la necesidad de conseguir y controlar que todo lo que hace esté perfectamente realizado y que estén desanimados o muy preocupados en frente de las situaciones cotidianas de la vida.
Y lo pongo como retos porque estos son señales que pueden pasar silentes en las aulas y podemos no darles importancia. Sin embargo, es muy, muy importante todo esto que hemos hablado de la gestión emocional, también transmitirla y decirles a estos niños, a estos adolescentes que hablar de estas cosas no está mal, todo lo contrario, está fenomenal y necesitamos que lo digan, porque muchas veces se lo llevan a casa y lo que hablamos, el 8% no tienen que contárselo. Y esto para mostrarles que es tanta la preocupación por todo lo que ha pasado en salud mental que a nivel mundial se han generado muchísimas estrategias a nivel de los gobiernos en el ámbito de salud mental. Entonces, a nivel general no me voy a quedar en ninguna, pero a nivel general han intentado, por ejemplo, hacer telemedicina, utilizar más los servicios telefónicos mientras la gente puede asistir o a psiquiatría o a psicología de forma presencial. Velar por los familiares de los pacientes COVID. Aquí en la Generalidad hubo algo muy interesante que aplaudo por lo que se hizo, y es que en primer momento, los pacientes que tenían COVID estaban solos en las habitaciones y no los dejaban ver. Y cuando empezamos a ver que la gente se nos iba tan rápido y tan fácil, hubo una alarma, porque claro, ¿cómo no vas a despedir a tu padre o a tu madre o a un familiar cercano? Entonces, ¿qué se generó? La posibilidad de que un familiar entrara al hospital, se vistiera y lo despidiera. Y esto, por ejemplo, fue una estrategia en salud mental que aplaudimos porque en muchos países no se hizo, y estamos limitando que no haya cicatrices a nivel profundos, a nivel posterior de la pandemia. Por otra parte, a lo que invitan es que esta es otra infografía de detección y cuidado de las estrategias también de la salud mental. Y la conclusión de esto es que se utilicen los servicios, las redes sociales, las reuniones telemáticas, los acompañamientos que tenemos, por ejemplo, en las escuelas y en las aulas, y que los profesores, los docentes, los orientadores sean promotores en salud, es decir, que sepan ver estas señales y sepan cómo hablar en equipo, como creo que lo mencionaba también Marcela, que son un equipo multidisciplinar. O sea, es verdad que los docentes no tienen formación en salud sanitaria como tal, específica. Sin embargo, sí que es importante saber que tenemos un engranaje: familia, centro educativo y todo lo que es la sanidad, ¿saben? El sistema sanitario. Si no hay una comunicación entre familia y escuela, estamos fallando en algún punto. Nos quedan los niños, que se supone que son menos contagiosos y sin embargo tenemos que cuidarlos. Autocuidarnos y también autocuidarlos, enseñarles que existe el autocuidado, enseñarles que existe, aparte de la actividad física, otra cosa en cuanto al movimiento es saber que existe y se ha comprobado que funcionan las técnicas de relajación como el mindfulness. Hacer actividades de este tipo en las aulas se ha demostrado que cambia a nivel cerebral las ondas cerebrales, o sea, hace toda una activación del sistema de bienestar súper importante que nos puede ayudar a empezar un día mejor, por ejemplo. Y enseñarles a los niños a que se pueden relajar, a que no necesitan ruido todo el tiempo y a conectar en silencio con nosotros mismos, también es súper importante, pero para esto necesitamos nosotros aprenderlo para poderlo enseñar. Un estilo de vida saludable, que ya lo hemos remarcado muchísimo. Fundamental, librar del estigma. La persona que va al psicólogo o al psiquiatra no está loca, es de agradecer que vaya de por sí. O sea, hay un estudio que dice que más o menos el 95% de todas las personas que hemos pasado la pandemia deberíamos ir al psicólogo, porque en algún momento de toda la pandemia hemos tenido por lo menos un ataque de ansiedad o muchísima tristeza, que a lo mejor no ha llegado a ser depresión, pero a lo mejor hemos necesitado herramientas que en ese momento no teníamos. Librar del estigma y saber que esto no es malo es fundamental. Esto es importante. Hemos de empoderarlos en su rol durante la pandemia, ¿vale? Hay que enseñarles todo lo que hemos hablado, ¿vale? Procurar. Y así tengamos la motivación que hay una vacuna, también transmitirles que esto probablemente va a ser de forma crónica y que no se va a ir de aquí a julio. Importante que ellos se sientan también parte activa de lo que pueden hacer en casa, de que pueden llegar a su casa llevando un mensaje de bienestar, de cómo podemos hacerlo, de que sean muy responsables, que no queremos contagiar a nuestros mayores, pero que a lo mejor si lo hacemos bien, en un tiempo podemos ir a ver a los abuelos. O sea, hacerlos también partícipes, no hacer lo que hicimos, encerrarlos en casa, que nada pasa, ya saldrán. No, empoderarlos. Enseñar a pedir ayuda. Enseñarles que pueden contar las cosas, enseñarles que es importante
que tengan a alguien de confianza para hablar de estas cosas, ¿vale? Está comprobado que el suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes a nivel mundial. Entonces, si tienen a alguien de apoyo, esto probablemente se va a disminuir muchísimo. Y lo que les hablaba, un engranaje de educación-familia que no se debe romper, es sumamente importante. Bueno, existen muchas herramientas, ¿vale? El plan de acción sobre salud mental de la Organización Mundial de la Salud. La bibliografía la he adjuntado, la he facilitado, y quien quiera más cosas del tema, ahora les digo cómo contactar conmigo, estaré encantada. La estrategia de plan de acción sobre salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Este texto me llama mucho la atención, el Manual de Salud Mental para Profesionales en el ámbito educativo. Es un texto de spyhole.net que tiene también identificación de situaciones de riesgo y qué podemos hacer. Es muy grato de leer, lo he apuntado, lo digo para quien tenga interés y quiera leer más. Es espectacular, me gustó muchísimo cuando lo leí y es muy fácil de leer. La Confederación de Salud Mental España, que están trabajando muchísimo con el CISB, haciendo mucha recolección de datos a nivel de la pandemia y cómo ha sido el impacto. Y este artículo de la salud mental, la pandemia después del COVID, que también está en la Confederación de Salud Mental, este artículo es súper interesante porque es lo que hablamos, la cuarta ola y cómo la enmarcan, ¿vale? Y sin contarles nada más, llegamos a las conclusiones. En primer lugar, la salud mental hace parte del concepto general de salud. El aumento del estrés genera cortisol, afectando francamente otros neurotransmisores que pueden cambiar nuestra estructura cerebral. Acuérdense del fuego cuando el cortisol es súper importante, tenerlo controlado es fundamental. Si no controlamos los niveles de estrés y de cortisol, podemos tener muchas complicaciones a nivel general. También se me olvidó comentarles, en el ámbito reproductivo, a las mujeres se ha demostrado que el estrés exacerbado disminuye las posibilidades de embarazo y aumenta otras patologías, la fibromialgia y otros dolores crónicos, ¿no? Imprescindible velar por un estilo de vida saludable, autocuidarnos para cuidar. Conocer a los estudiantes así como sus factores de riesgo nos permitirá reconocer las señales silentes. Enseñar en el empoderamiento, en la ausencia de la estigmatización, en pedir ayuda y permitirán menos patología en salud mental. El trabajo en equipo con estudiantes, familias y especialistas en el área de salud es la clave. Y ya sin más preámbulo, muchísimas gracias por la invitación. Mi dirección es neuroclicklab.com. Allí hay un formulario si alguien quiere contactar conmigo, tener alguna pregunta o tener más información, aunque hemos pasado un resumen y la bibliografía ya la van a tener disponible. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda o alguna otra aportación que hoy se le pase, pueden contactar conmigo, yo estaré encantadísimo. Y pues muchísimas gracias a todos por hoy. Pues muchas gracias, Andrea. No sé si tenéis alguna pregunta, aprovechando que está aquí y queréis aprovechar y plantearle alguna cuestión que os haya podido surgir durante su ponencia, pues levantáis la mano y os pasarían el micro. Así que todo está muy claro, Las aportaciones también son buenas, yo no sé. O cualquiera lo sabemos todo. Esto es simplemente ha sido enmarcar una pincelada de todo lo que tenemos detrás. Sin embargo, insisto, es un tema súper interesante y los invito a que hagan de ella en ello y por lo menos leer un poco más, ponerlo en práctica. Servirá muchísimo para evitar esa cuarta ola, que ya la tenemos. Bueno, nos mitigará. No hay ninguna pregunta. A mí, pues, para cerrar un poquito, me gustaría comentar, hay algo muy importante que ha dicho Andrea, y es cómo el cuerpo se habilita al estrés. Ha hablado del tema del cortisol, y el cortisol es muy, muy importante porque envena